¿Qué es lo que va a pasar con la reforma electoral? ¿Será la vía constitucional? ¿Será por vía secundaria? Eso es La Trinchera. Y bueno, pues estimado Juan Luis, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Javier, por invitarme nuevamente. Muy emocionado, esperando a ver qué nos espera en esta trinchera. De esta reforma que envía la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, ¿qué no estamos viendo, digamos, ¿no? Ya en los medios de comunicación pues se ha discutido que si los plurinominales y una serie de elementos pues muy llamativos, muy interesantes. No sé si lo del PREP, cómo lo viste, ¿no? El tema justamente de la reforma secundaria. Hay algo por ahí escondido que tú nos platicabas ahorita sobre la educación cívica que se le quita, ¿no? a las autoridades electorales. Efectivamente. A ver, por partes. ¿Qué es lo primero que tú dirías que no le estamos viendo? Yo creo que de las cosas que pasaron más desapercibidas para todos es la parte de la educación cívica, de abrogar esta parte entre las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. O sea, ¿es importante esa parte? O sea, sí... Sí, es una parte medular. Básicamente es el trabajo que se realiza no solamente durante el proceso electoral, sino entre los procesos electorales. Es nuestra llave para acercarnos a la juventud, es nuestra llave para acercarnos a la niñez, para irlos formando, que eventualmente saquen su credencial para votar y para que en algún momento pues también vayan a votar. Entonces la educación cívica es algo fundamental, yo diría. Ahí trabajamos siempre de manera alineada con las instituciones públicas, instituciones privadas, todas de educación, para poder llevar a cabo esto. Llevamos congresos, vamos a organizar inclusive elecciones a las escuelas, y esto hace que los niños y los jóvenes de alguna manera pues se adentren a esta parte y les genera por lo menos la semillita de la inquietud. Pero no es como una tarea inventada, digamos, para que justamente se justifique que los institutos están todo el tiempo presentes y no sean temporales, como un poco se puede intuir de la propuesta. Creo que parte de esta problemática que se está planteando respecto a la permanencia de los órganos desconcentrados del instituto es uno de los temas, pero no diría que es el eje fundamental, porque también tenemos labores que se realizan entre procesos y que requieren de apoyo personal permanente. Voy a mencionar dos nada más para no meterme demasiado. La primera, la que conoce todo el mundo y la que es necesaria ahorita en el México actual, la credencial para votar. Y es necesaria no solamente la parte de la expedición, sino que tenemos a personal que va a campo a verificar registros duplicados. Algo que pasa muy seguido con los gemelos, por ejemplo, es que como tienen registros biométricos similares, el propio sistema los bota y hay que ir a ver si efectivamente son gemelos o si hubo algún error en el sistema. A lo mejor son cuestiones menores, pero este tipo de verificaciones es lo que hace del padrón electoral uno de los instrumentos más seguros, pues yo diría del mundo. La verdad es que es un padrón electoral con muy buena calidad. Claro. El segundo elemento es la cuestión de los materiales electorales, porque las 300 juntas distritales fungen prácticamente como bodegas para los materiales de todas las casillas de todo el país. Y no solamente es recuperar los materiales, hay que darles mantenimiento, hay que ver cuáles sirven, hay que ver cuáles no, hay que realizar inventarios. Para eso contamos con personal muy limitado y pues sí lleva cierto tiempo. ¿Qué pasaría si no tenemos bodegas? Pues que se tendría que estar comprando el material todo el tiempo. O hacer una labor logística impresionante para cada 3 años tener que estar pues rentando alguna bodega en donde nos cupiera todo. Entonces, por eso es que hasta el momento yo entiendo que se ha manejado esta parte de la permanencia de los órganos desconcentrados. La educación cívica es muy relevante, sí lo es. ¿Es un pretexto? Yo no lo considero un pretexto. ¿Sí lo defenderías? Por supuesto, es una prioridad para el instituto y siempre se ha mostrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo defendería? Porque siempre le estamos apostando, y ya lo he dicho aquí en otros programas, a que va a votar el 100%. Que de repente llegan a decir, es que mandan boletas y sobran muchas. No podemos coartarle el derecho a un ciudadano. Si tú sacas tu credencial para votar, la tienes vigente, tienes tu boleta en la casilla. No puede ser de otra manera, porque no podemos saber si vas a ir o no vas a ir. La única manera en que yo tengo de aprovechar el tiempo contigo para asegurar que vayas a ir es con la educación cívica. Promoverte, hacerte llegar la información, que también es parte de todo esto, ¿no? Las campañas de los partidos, de los candidatos, para que veas, para que emitas un voto informado, sin necesidad de que haya un favoritismo, pero sí es importante que exista esta parte de la información hacia la ciudadanía.
también de las campañas, de las fiscalizaciones, del dinero que se utiliza, todo eso genera votos informados y eso forma parte de una u otra manera. Es el tiempo para proposar esa información. Exactamente. En campaña, pues la dinámica es diferente. Y educación cívica antes, durante y después del proceso electoral, porque también hacemos elecciones en las escuelas, también hacemos la consulta infantil y juvenil, que vamos a visitar a muchas escuelas para que los niños opinen, y los insumos que se obtienen ahí pues se mandan a instituciones, inclusive algunas veces a organismos internacionales. Hay una puerta, digamos, que sería la reforma a la ley secundaria, leyes secundarias, ¿no? ¿Qué se podría cambiar en leyes secundarias? Tú que eres más como experto, te pregunto. En la parte operativa, prácticamente tienen mucho que mejorar respecto de la ley anterior. ¿Cómo es esto? La verdad es que estamos ahorita con procesos electorales que se han venido haciendo un poco más robustos conforme ha pasado el tiempo y ya caemos ya en anacronismos. Por ahí la ley nos dice, por ejemplo, de los encartes que se tienen que mandar el día de la jornada electoral, que hay que ubicar la integración de los funcionarios de las mesas directivas de casilla y la ubicación donde se van a instalar en los periódicos. Creo yo que ya las generaciones más nuevas ya prácticamente no se paran en un puesto de revista a comprar los periódicos, sacan su celular y lo buscan. Entonces son anacronismos que bien pueden de alguna manera modificarse ya para emplear estos mecanismos digitales y de una vez pues aminorar el costo de las elecciones. Yo creo que es una muy buena oportunidad en esta parte de las leyes secundarias. Hay muchas cuestiones operativas que también se ha trabajado por parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, que hemos analizado de procedimientos desde la ubicación de casillas, por ejemplo, para reducir el tiempo de los recorridos y para que de alguna manera al momento de estar viendo en dónde se van a instalar las casillas, pues se gaste menos dinero. Todo este tipo de cuestiones yo creo que es una ventana de oportunidad muy buena para disminuir ese 25% que tanto se manifiesta en el decálogo que dice la presidenta. Pero o sea, ¿sí se le puede dar otra cara al INE y a los soples a partir de las leyes secundarias? Como tal, el fundamento constitucional del INE es el artículo 41, base quinta. A partir de ahí podemos entender las principales atribuciones del instituto y todas las características, que es un órgano autónomo, que es un órgano constitucional, que se encarga de las elecciones y de las demás cuestiones de participación ciudadana. No viene como tal en la Constitución la estructura orgánica ni los procedimientos tangibles que se viven en el mundo operativo, porque es una Constitución, tiene que tener cierto grado de abstracción. La parte secundaria es donde ya podríamos ver un poquito más toda esta cuestión de la modificación, inclusive por ahí habla de la utilización de inteligencia artificial para la fiscalización, inclusive en la parte de los diputados por representación proporcional, por ahí los famosos pluris. La Constitución establece los requisitos y establece la forma en la que se tienen que hacer, pero si nos vamos a la LEGIPE es prácticamente donde nos dice la fórmula y cómo se van a establecer. Los detalles. Los detalles del procedimiento que establece la Constitución. También se pueden encontrar ahí, yo creo que algunas modificaciones dependiendo de cómo vaya viendo y también dentro del margen constitucional que se permita, porque no puede ser a libre albedrío, tiene que tener algún tipo de acotamiento que respete los principios constitucionales y que respete todas las cuestiones que se han venido manejando hasta ahorita. Mucha gente se preocupó porque la propuesta es que desapareciera el PREP. ¿Habría que preocuparnos? El PREP yo creo que es un mecanismo de certeza. Se habla del PREP y a la parte se habla de los cómputos distritales al finalizar la jornada electoral. ¿Es un reto? Sí, es un reto. ¿Existen entidades donde se hacen? Sí, por supuesto que sí, como la Ciudad de México. La complejidad geográfica del país no nos da para que tengamos el mismo escenario de la Ciudad de México en Chihuahua, Baja California, inclusive aquí mismo en Michoacán, porque en la Ciudad de México de alguna u otra manera las distancias son menos, hay más transporte y hay más vías de comunicación. Pero se me ocurre, no sé qué tanto tenga que trasladarse la casilla más lejana de Chihuahua hasta la capital o hasta la junta distrital que le toque, o inclusive, por ejemplo, acá en Apatzingán hay paquetes electorales que llegan hasta el día siguiente. Entonces, ¿nos debe preocupar que esté el PREP o no? Mira, yo consideraría que el PREP es un mecanismo institucional muy importante. No puede dejarse de lado tan fácil. Existen vías para solventarlo, pudieran encontrarse, como parcharlo. De tu trinchera, ¿necesitamos una reforma electoral?
Yo considero que sí necesitamos una reforma electoral. Es muy importante porque estamos arrastrando prácticamente leyes que estaban vigentes hace 10 años, cuando no existía el auge de las redes sociales, cuando apenas estaba empezando esto de la inteligencia artificial y que actualmente pues ya estamos rebasados en muchas situaciones. La reforma electoral se necesita, por supuesto que se necesita. 3 puntos que habrá que cambiar de manera muy enlistada, digamos. Yo creo que en la reforma constitucional el primero de los puntos que pudiera anexarse de alguna manera es esta cuestión del presupuesto tanto del instituto como de los organismos públicos locales, porque de alguna u otra manera entre una ley secundaria más robusta pues se requiere un poco más de presupuesto, dependiendo de las situaciones. Un segundo punto, creo que una preocupación pública siempre es la parte del financiamiento de los partidos políticos, encontrar un punto donde todos estemos de acuerdo. Tradicionalmente se utiliza el financiamiento público para evitar que haya algún tipo de ingreso de dinero proveniente de cualquier otro lado para unas entidades que son al final públicas. Entonces pudiéramos llevar a cabo ahí alguna cuestión importante en el rastreo, no sé, monitoreando con otras autoridades. Y por último, aparte de la educación cívica, yo la robustecería porque es un tema muy delicado y que estamos dejando de lado. Realmente no dejan de ser cuestiones que al final del día no vamos a ver los resultados ni hoy ni mañana, pero estamos apostándole a que en un futuro las generaciones que nos van a seguir van a llevar a cabo un voto informado y que ahora con el auge de todos los dispositivos digitales pues puedan utilizarlo. ¿Coincides con la austeridad, sí o no? La austeridad republicana, yo creo francamente que el instituto se ha regido siempre por esta parte de utilizar lo que se requiere y nada más. Siempre hacemos un presupuesto, no es como en otras entidades públicas que vamos checando el presupuesto año con año, sino que aquí hacemos un presupuesto basado en resultados, vemos qué se gastó, cuánto se gastó, hacemos un cálculo ahora sí de la inflación, que prácticamente ya es un sorteo, y a partir de ahí podemos establecer cuánto es lo que se necesita. Entonces creo que esta parte de la austeridad es importante porque lo está demandando la gente, pero puedo también hablar por el Instituto Nacional diciendo que siempre nos racionamos mucho en esta cuestión. Juan Luis, muchas gracias. No, gracias a ti, Javier. Bueno, eso es La Trinchera. ¿Y usted qué opina de la reforma electoral? ¿Cómo la ve? ¿Qué opina? Coméntenos. Eso es La Trinchera. Hasta la próxima. Hasta luego.